Muy buenas noches. Estamos en la entrevista de voces profesionales educativas. Me presento, soy Juan David Beltrán Castro, estudiante de la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte. Mi compañera, Andrea Montaño Barón, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. y hoy tenemos a nuestra mega invitada, Catherine Castillo. Catherine, preséntate. Hola, buenas noches. Mi nombre es Catherine Castillo y actualmente estoy estudiando en segundo semestre en la Universidad Pedagógica, licenciatura en Educación Infantil. Perfecto, Catherine. Bueno, el día de hoy vamos a tener esta entrevista, pues algunos decretos que pues dentro de la materia de políticas educativas nos han puesto una propuesta, ¿sí? Dentro de estos está el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002. Bueno, entonces sobre estos dos nos vamos a basar en las preguntas, en la cual pues la primera pregunta pues que te queríamos hacer es, desde tu experiencia como futura docente, como estudiante, ¿cuáles consideras que son las diferencias más importantes entre estos dos decretos? Vale, pues yo considero que pues la principal diferencia que está es la forma de ingreso y la evaluación del ascenso de los docentes. En el decreto 2277 de 1979, pues digamos que se establece como este sistema que está basado en una experiencia, en esta formación y pues como en este tiempo de servicio. Mientras que en el otro decreto, en el 1278 del 2002, plantea como el sistema de la carrera en cuanto al docente tiene como mayor importancia en estos concursos de mérito o la evaluación que tiene del desempeño y también los resultados de las mismas evaluaciones para poder ascender. También considero que en el decreto 1278 busca también como que los docentes tengan esta formación y actualización permanente, eh, donde esto puede generar como mayor presión, tal vez pues por la evaluación y los requisitos que se requieren para estar dentro de la carrera. Listo. Entonces, bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué ventajas, qué dificultades identifica en el estatuto al cual pertenece? Bueno, pues digamos que considero que las principales ventajas es que la carrera permite como combinar ciertos conocimientos teóricos con las actividades prácticas que están relacionadas con este desarrollo y el aprendizaje de los niños. También se tiene como esta oportunidad de conocer las diferentes estrategias, pues tanto pedagógicas, para comprender también esa importancia que tiene el docente en esa información, en esa formación integral del niño. La dificultad sería como esa cantidad de trabajos en cuanto a las lecturas, las responsabilidades académicas que se deben asumir, pues especialmente cuando estamos aprendiendo a organizar nuestro tiempo. Y también sería como importante contar con más espacios de práctica desde los primeros semestres para tener mayor acercamiento y experiencia en estos contextos educativos. Bueno, súper, Catherine, creo que con la experiencia de nosotros como docentes, pues en realidad tratamos de iniciar nuestra carrera dentro de alguna de estas dos leyes, ya que pues digámoslo así que es el régimen que tiene en este momento constitucionalmente Colombia, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿cómo ha influido el sistema, cómo has visto el sistema de evaluación docente en el ejercicio profesional, en las posibilidades de crecimiento que ves sobre, por ejemplo, en este caso, tu carrera o dentro de la carrera docente? Ok, pues digamos que considero que esa evaluación docente puede ser positiva porque esta permite como identificar las fortalezas y los aspectos que se deben mejorar.
y también puede motivar como a los docentes a continuar con esa capacitación y actualizando sus conocimientos previos. Sin embargo, considero que también cuando se hacen estas evaluaciones, pues se convierte principalmente, como lo decía anteriormente, como en ese requisito para ascender. Y pues esto puede generar como presión e incluso hacer como que algunos docentes se preocupen más por obtener un buen resultado que pues otros aspectos importantes de la práctica pedagógica. Perfecto. Adicional a esto, la siguiente pregunta, eh, ¿cómo considera que actualmente existen condiciones de equidad entre los docentes pertenecientes a los dos diferentes estatutos? Pues considero que no hay como una equidad completa entre los docentes pertenecientes como a estos dos estatutos, porque ambos buscan como garantizar una carrera docente, ¿sí? Digamos, existen diferentes diferencias, valga la redundancia, en aspectos como las condiciones, el ingreso, la evaluación, el ascenso y la remuneración que se brinda. Desde mi perspectiva sería como importante que los docentes tuvieran como esas condiciones más equilibradas, pues independientemente del estatuto al que pertenezcan, especialmente como en estas oportunidades de formación, en el reconocimiento profesional y también en esas posibilidades de crecimiento. Ya con esa pregunta, Catherine, yo una vez te hago esa pregunta bastante. ¿Con cuál de los dos decretos estás más de acuerdo o con cuál te irías en el tipo de evaluación docente en el cual, pues, tú como ahorita formándote para esta carrera, cuál escogerías o cuál te beneficiaría entrar? Pues digamos que como personalmente el primer decreto, el 2277, porque este es como basado desde la experiencia, así como lo indicaba, la diferencia es como estos requisitos, pero yo siento que la experiencia y el tiempo en la formación y pues digamos como el tiempo, es el tiempo, ¿sí? Como esa experiencia que se requiere desde el minuto uno, pues es más formación que tener como ciertos requisitos, ¿sí? Porque tú no puedes cumplir con algunos requisitos, pero tienes conocimiento de, solo que no tienes el papel, ¿sí? Entonces, para mí sería el decreto 2277. Ok, continuando con las preguntas establecidas, pues desde tu experiencia que nos estás contando, ¿qué diferencias encuentras sobre este tipo de sector oficial, digámoslo así, en los sectores públicos y privados, ¿sí? Estos decretos generan mucho pues en el sistema a nivel educativo que nosotros tenemos que estos dos son diferentes, Ujú, tienen cargas muy diferentes. ujú. Pues digamos que una de las principales diferencias está pues como en la estabilidad laboral, porque en el sector oficial pues generalmente existe como una mayor estabilidad, ¿sí? Cuando el docente ingresa a la carrera mediante esos mecanismos establecidos, pues en el sector privado las condiciones pueden depender más directamente de cada institución y el tipo de contrato. En cuanto al salario, pues existen esas diferencias entre las instituciones, los cargos, porque pues considero que puede llegar a generalizarse que un sector siempre pague mejor que el otro. En cuanto a la formación y el desarrollo, pues siento que como que ambos sectores pueden ofrecer oportunidades, aunque estas dependen mucho de los recursos y las políticas que tenga cada institución. Y pues digamos que en el sector de los oficiales, los docentes pueden llegar a enfrentarse a grupos numerosos y diferentes necesidades sociales, mientras que en el privado pues pueden existir otro tipo de exigencias relacionadas con, digamos, un proyecto educativo institucional o hacia las familias. De acuerdo. Adicional a eso, si tuviera la posibilidad de modificar alguno de los dos estatutos, ¿qué se podría cambiar y por qué lo cambiaría?
Modificaría como esos aspectos que están relacionados con la oportunidad de la formación y el ascenso, pues porque considero que los docentes también deberían tener mayores posibilidades pues de capacitarse y avanzar profesionalmente sin que esto represente como una carga económica o administrativa demasiado grande. También buscaría como una evaluación docente que fuera más integral y que no se enfocara únicamente pues como en esos resultados de evaluación, sino que tuviera en cuenta aspectos como el trabajo con los estudiantes, como esa innovación pedagógica que puede llegar a tener un docente en el contexto social y en el compromiso pues del docente con la comunidad educativa. Vale, pues ya, digámoslo así, que terminando las preguntas de la formación como tal que nos sustentaron, pues, ¿qué recomendaciones darías a un estudiante, pues, como tal a nosotros de la licenciatura para ingresar a cada uno de estos dos tipos de profesionalismo docente? Okay. Pues digamos que siento que es importante entender que ser docente va mucho más allá de enseñar contenidos, ¿sí? Porque es importante también tener otras habilidades como aprender a escuchar, aprender a comprender las necesidades de los estudiantes y más que todo tener como paciencia y empatía. También recomendaría aprovechar con mucho las prácticas universitarias, pues estar en ese constante aprendizaje también, pues aprendiendo de otros docentes y no tener miedo a equivocarse, porque la experiencia también hace parte del proceso pues de la formación. Finalmente, pues considero que es importante como recordar que especialmente todo lo que sea educación infantil, cada niño tiene un ritmo y no todos funcionan pues al mismo. Y también que hay unas necesidades y unos contextos sociales con los que ellos vienen, como unas realidades en las que debemos ser pues docentes flexibles, responsables y comprometidos. Interesante tu respuesta, teniendo en cuenta que hace poquito vimos un autor que es William Ospina, colombiano, y establece mucho tu punto de vista, que es como reconocer el estado social primero y antes que la educación. Bueno, vamos a pasar a una ronda rápida de dos preguntitas por cada uno. Estas son más hacia tu opinión personal, ¿sí? Sobre los temas que estamos viendo. Entonces vamos a empezar con mi compañera Andrea, ¿vale? Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo influye la evaluación docente en la carrera profesional de los docentes? En la carrera profesional de los docentes, Sí. pues siento que influye más como en el aspecto ya cuando uno sale, ¿sí? Pues digamos que en esta formación constante y en las prácticas más que todo se tiene como esa experiencia, pero pues digamos al salir como al campo ya laboral se ve otro tipo de evaluación, no solo a la carrera, sino pues digamos como a todo el aprendizaje que uno ha tenido en ella. Listo. No, no sé si Juan nos quiera compartir la otra pregunta o continuamos con la otra. Continúo con la otra y ya hacemos las otras dos preguntas para terminar. De acuerdo. Bueno, la segunda sería ¿qué diferencia hay entre el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002? ¿Cuál es la diferencia pues entre estos dos decretos pues qué es lo más importante que hay que tener en cuenta?
Pues digamos que lo que mencionaba, yo siento que la diferencia entre los dos es como esos requisitos que exigen uno, que el otro pide más como esa experiencia y el tiempo de servicio que uno ha brindado, ¿sí? Porque en el 2277 es como un estatuto antiguo, en donde pues se basa en la experiencia, en la antigüedad, en la formación, y el otro es como por mérito y evaluación. Para ingresar, digamos, como a la carrera docente, se debe participar como en esos concursos meritorios o para avanzar profesionalmente, pues tiene como esa importancia la evaluación del desempeño y las competencias de la misma formación. Dale, perfecto. Mis preguntas son un poquito más como que a toma de decisión personal. Y pues la primera es, a ti en este aspecto que ya vas pensando en dónde vas a laborar, en qué aspecto vas a laborar, ¿a ti en qué te afecta estos niveles? ¿Cómo tendrías o cómo aplicarías para empezar a, desde este momento siendo estudiante, para que vayas organizándote en cada uno de los dos tipos de niveles? Pues digamos que tal vez quisiera trabajar como pues docente claramente acá en Colombia, pero digamos que los decretos siento que sí pueden afectar, principalmente dependiendo de dónde trabajes y el cómo ingreses. Pues digamos que ahorita no afecta tan directamente, más bien indirectamente, porque pues a lo largo de la carrera, que aún falta, sí es importante que se conozca como cuando uno se gradúa, donde quiere ingresar, si es en el sector oficial o probablemente tendría que participar en algún concurso docente. Si ingreso por esa vía, pues quedaría bajo ese decreto del 1278, que es como cumplir esos requisitos. Eso significa que durante toda la carrera, pues conviene ir como construyendo ese buen perfil profesional, ¿sí? Terminando como la licenciatura, pues haciendo las prácticas y demás, eso da como una experiencia, pero no totalmente para ingresar o tal vez ser apto para ciertas instituciones. Dale, perfecto. Y mi última pregunta es, ¿tú crees que hablando con una edad, digamos así, que de estos decretos, que es el más viejo, el de 1979, hasta la educación que tenemos ahorita, ¿tú crees que necesitemos una actualización de este decreto? Mm, sí, pues es que digamos que yo siento que no hay una equidad, ¿sí? Como que los dos, digamos, tienen un mismo enfoque, pero tienen una similitud, más no son iguales, ¿sí? Entonces siento que el fin de uno es como desde antes, que se tenía como en cuenta la experiencia, tu tiempo, como tu práctica, ¿sí? Y ahorita el tiempo es más difícil porque tienes que cumplir ciertos requisitos y los reglamentos de las instituciones que ahora, pues lamentablemente para una persona que sale desde la universidad sin nada de experiencia, solo con las prácticas, pues es muy difícil ingresar tal vez a un trabajo soñado, ¿sí? Para eso hay que lograr muchas cosas y hay que esforzarse mucho y hay que tal vez adquirir experiencia en otra cosa en la que uno no está satisfecho, pero sabe que puede llegar a, ¿sí? Entonces sí siento que hay una desigualdad, aunque tengan el mismo fin, y pues eso sería lo que yo cambiaría, como pues tener como en cuenta todo unificado y no por partes. Vale, gracias, Catherine. No sé si mi compañera Andrea tenga algunas preguntas, algo para cerrar nuestra entrevista. Eh, eh, bueno, pues eso ya sería pues todo en esta entrevista. Dar las gracias a nuestra futura profesora Catherine de licenciatura en educación infantil y pues de mi parte no tengo más preguntas.
Dale, espero que pues la colaboración de este trabajo, pues entiendo que nosotros como licenciados, tanto tú también, pues sea de mucha ayuda y pues ahí sí, como dijo, buenos futuros, buenas cosas que vendrán a esos proyectos educativos, ¿vale? Ujú. Muchas gracias, repetimos, pues de mi compañera y yo, agradecidos por tener en esta entrevista. Pues espero conocerte pues a futuro, ¿listo? Vale, Muchas gracias y hasta luego. vale, Hasta gracias. luego. Muy buenas noches, el día de hoy pues continuamos con nuestras entrevistas dentro de nuestros decretos de políticas educativas. Hoy pues continuamos con una de las grandes temáticas que, digamos así, nos abarca dentro de esta proyección de licenciatura en la formación profesional. Entonces, pues volvemos y recordamos a nuestros televidentes y escuchas de nuestro programa. Pues como tal, nuestros nombres me presento, soy Juan David Beltrán Castro, estudiante de la licenciatura en recreación física. Em, Tenemos a nuestra compañera. Buenas noches, mi nombre es Andrea Montaño Barón, estoy estudiando licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y el día de hoy tenemos a una súper invitada, nuestra profe de Ciencias Sociales de la Universidad San Buenaventura. Su nombre es Joana Sáenz. Hola Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Andrea, hola Juan, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Bien, felices de que nos estés acompañando hoy a esta súper entrevista. Entonces, abarcando ya el tema del decreto 1278 del 2002 y el decreto 2277 de 1979. El primer decreto, recordemos que más que todo en palabras sencillas, define como las reglas para los docentes que trabajan en el sector educativo oficial, específicamente como sobre cómo ingresar, cómo se evalúa el trabajo de los docentes y cómo se puede ascender y mejorar pues salarialmente. Del decreto 2277 de 1979, recordemos que son como las reglas que regulan la carrera de los educadores del sector oficial, ¿listo? Entonces, pues esto es como un pequeño resumen de los dos decretos. Entonces, a continuación ya pues vamos a empezar con la entrevista, con las preguntas para estos decretos. Listo, entonces no sé si Juan quieras empezar la primera pregunta. Bueno, pues del tema que tenemos establecido, vamos a hacer unas preguntas pues ya propuestas dentro de la formación y vamos a hacer dos preguntas por cada uno de nosotros, tipo personales. Entonces, pues empezamos con la primera y es que desde tu experiencia ya iniciando esta formación educativa, profesional, desde tu experiencia, pues, ¿qué consideras o cuáles son estas diferencias importantes dentro de los decretos que tú veas dentro de tu carrera? Bueno, pues de estos dos decretos, pues una de las anotaciones es que son uno de los más importantes con respecto a la docencia. En mi punto personal, de lo que he abarcado en mi estudio por el momento, pues una de las diferencias como más importantes de ambos decretos es que pues una construyó una carrera de docente más centrada en la estabilidad antigua y la formación en forma de escalafón. No sé si de pronto conocen un poco el tema del escalafón. Esa, si no estoy mal, creo que es basada en el decreto 2277 de 1979, creo que pues se relacta mucho a la manera educativa de la antigüedad. Mientras que el decreto de el 1278 del 2002
esta introdujo como una investigación más lógica, orientada al mérito, a la evaluación, a la investigación, competencia y desempeño. Entonces, básicamente son dos decretos bastante diferentes, por lo que uno es más lógico y otro es más hacia las reglas ambiguas de la docencia. Listo. Entonces, adicional a eso, ¿qué ventajas y qué dificultades identificas en el estudio al cual perteneces? Bueno, teniendo en cuenta pues lo que he visto, digamos, por ejemplo, las ventajas que pues logro identificar es que pues se puede generar una formación integral, hay una, o sea, se permiten como tener desarrollo de pensamiento crítico, pues ese aprendizaje lo realizamos a través de los problemas sociales y a cuestionarnos pues las diferentes perspectivas de las personas, ya que pues a través de este pensamiento crítico es que hay una gran ventaja durante el proceso de aprendizaje más que todo. Y pues obviamente no solamente quedamos como con la información, sino también que podemos verificarlo con hechos históricos. Entre otros, pues en la preparación de la docencia, estos conceptos pues básicamente nos va a hacer generar como distintas formas y de tanto didácticas como léxicas del aprendizaje hacia los estudiantes para que pues el conocimiento pues sea un poco más concreto. Y pues con respecto a la comprensión de texto, pues esto ayuda a entender un poco las problemáticas actuales que generalmente se presentan a nivel de sociedad, digamos, por ejemplo, aquí la desigualdad de conflictos entre los derechos humanos que se encuentran afectados, entre otras situaciones a nivel social. Dale, perfecto. Me parece súper desde el aspecto positivo esa formación de la antigüedad, pero también lo estás tomando como una denotación de lo que está pasando actualmente. Sobre esa pregunta, tengo pues la siguiente que es ¿cómo te ha influido como tal el sistema de evaluación? ¿Cómo te afecta, digámoslo, en tu ejercicio profesional? ¿Y cuáles son tus posibilidades de crecimiento en esta carrera? Bueno, pues básicamente para nadie es un secreto que pues en el sector de docencia hoy en día se presenta bastante conflicto al momento de tener alguna estabilidad laboral o algunas condiciones salariales, ya que pues en este sector de la docencia suele haber como mucha competitividad, más que todo con la parte privada, la estabilidad de mayor tiempo, porque pues sabemos que entre más tiempo uno tenga de experiencia, pues va a ser un poco como más viable la estabilidad. Con respecto a las condiciones salariales, muchas veces en las entidades eh, no son las mejores según la materia a la que uno se dedica, ¿sí? Y pues muchas entidades también como que no cuentan con buenos recursos, que pues eso también es una parte importante. Entonces, básicamente es un pro y un contra por el hecho de que uno aspira a tener una buena estabilidad laboral, pero pues a veces las condiciones salariales no lo permiten o viceversa. Entonces, directamente siempre va a estar involucrado porque no va a ser un 50-50, sino que va a haber un pro y un contra de que podemos tener una estabilidad laboral, pero unas condiciones salariales pésimas o unas condiciones salariales buenas, pero una estabilidad laboral muy pésima. De acuerdo. Bueno, entonces, adicional a eso, ¿considera que actualmente existen condiciones de equidad entre los docentes pertenecientes a los diferentes estatutos? Y claro, como les comentaba anteriormente, todo depende más que todo en el ámbito en el que uno se desenvuelva, eh, se presenta más que todo, pues, como esas diferencias y esos como roces.
Dale, perfecto. Sí, ahorita pues digámoslo así en el aspecto de que la siguiente pregunta va a ser como más hacia un ámbito, pues de las dos caras de la moneda, digámoslo así, en nuestro ámbito profesional. Sí, hablar desde un sector oficial y uno privado. Entonces, pues desde tu experiencia, no sé si has tenido experiencia en lo público o lo privado, pues quisiéramos que nos dieras cuál es esa diferencia que se encuentra dentro de la docencia, ¿sí? O qué estabilidad podrías ver dentro de lo laboral, las condiciones, qué oportunidades tenemos y qué variaciones has visto, tanto en los dos aspectos. Bueno, básicamente en la parte privada es un poco más compleja por el tema de que uno está directamente vinculado a la empresa como tal, digamos, por ejemplo, que rige, digamos, los distintos institutos educativos, pues obviamente uno está sujeto a de que de pronto lleguen a pasar inconvenientes como de pronto una quiebra o algo así, pues obviamente uno se va a ver afectado a nivel de que la condición laboral, pues, o sea, la estabilidad se va a ver muy afectada, en el cual en cualquier momento puede terminar y pues uno generalmente no va a estar preparado para eso. Con respecto a la parte pública, según lo que hemos aprendido durante la carrera, es que en dado caso uno cuenta como una cláusula, como un cuidado en el cual si llega a suceder algo podemos tener un respaldo laboral, ya que pues generalmente las entidades públicas pues tienen mucha conexión con el Estado. Entonces, básicamente en la parte pública habría un poquito más de estabilidad laboral y una condición salarial mejor que la privada. Cabe resaltar que pues en algunos aspectos la privada también suele tener muy poquitas entidades, digamos que la estabilidad laboral puede haber mucho más, pero en mi punto personal es más hacia la parte privada, Perfecto. perdón, pública. Tranquila. Entonces, la siguiente pregunta es, si tuvieras la posibilidad de modificar alguno de los dos estatutos, ¿qué cambiarías y por qué? Bueno, si tuviera la posibilidad de modificar alguno de los estatutos docentes, yo priorizaría más que todo los cambios orientados a las mejoras de las condiciones laborales y fortalecer el desarrollo de los docentes. Esto me parece súper importante, más que todo por establecer los mecanismos equitativos y claros para un ascenso, ¿sí? Ya que pues al reconocer y la experiencia y pues obviamente tener la formación continua, se puede garantizar una mejor oportunidad a partir de las capacitaciones o mejoras de conocimiento que tengamos durante el proceso, porque también es un proceso de aprendizaje. Básicamente, eso es lo, como que lo que yo modificaría. Listo. Vale, perfecto. Pues en realidad, dentro de lo que nos has hablado, digámoslo así que pues hay bastantes aspectos que desde mi aspecto no tenía. Nos ha servido muchísimo, pues, y te quisiéramos preguntar qué recomendaciones darías, por ejemplo, a un estudiante de una licenciatura, ya sea la tuya, la de nosotros, para que tenga esos tips, consejos que pueda tener para ingresar al ejercicio profesional docente. Listo, pues lo primero y lo más importante es desarrollar habilidades ya que pues al manejar una población, digamos como estudiantes, uno tiene que tener distintas habilidades por el tema de que no vamos a tener de pronto un aula con las mismas capacidades de aprendizaje. Entonces es importante tener distintas habilidades que se manejen tanto para uno como para nuestros futuros estudiantes que vayamos a manejar. Es súper importante conocer la normativa educativa, ya que pues esta normativa educativa que se maneja durante los distintos planteles va a ser muy importante por el tema de que vamos a conocer nuestros derechos, nuestros deberes,
cómo podemos también influenciar en la parte legal, porque también se maneja una parte legal en la parte educativa. Y pues finalmente es importante fortalecer los conocimientos, no solamente quedarnos como con la licenciatura, sino que pues si podemos crecer de pronto una maestría, un doctorado o inclusive algún curso, ¿sí? Todo es importante. Esto con la finalidad de que pues tengamos un avance más en el conocimiento del área que nos queremos dedicar y pues podamos a través de estos nuevos aprendizajes tener unas nuevas metodologías de enseñanza. Perfecto. Bueno, entonces a continuación pues voy a realizar dos preguntas que ya son como más personales y bueno, son preguntas abiertas ya pues dependiendo de tu opinión personal. Entonces, ¿qué recomendaciones le daría a un, perdón, perdón? La pregunta es, ¿qué crees que se podría mejorar para que todos los docentes tengan las mismas oportunidades? Bueno, pues es que para mejorar las condiciones laborales y para que tengamos las mismas oportunidades, es un tema complejo por el tema de que tiene que ver más que todo en las entidades de la Secretaría, ¿sí? En este caso, es seguir alzando la voz como docentes, ya que pues no podemos bajar la guardia y pues tenemos que priorizar más que todo eh, la, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Bueno, como el beneficio de sacar esta carrera tan linda que es la docencia, no como una de las peores carreras, sino que es que esta también puede ser una de las mejores carreras que podemos tener acá en Colombia. Y pues básicamente es a no, o sea, yo, si de mí partiera, es que no se le negaría la oportunidad de crecer a los distintos docentes, básicamente. No tendría que tener como tantas restricciones de aprendizaje. Digamos, por ejemplo, que para un cargo mayor, para una estabilidad mejor, se requiera un magíster, un doctorado, sino que simplemente también con su título de especialista o su título de licenciatura puede ascender a grandes cosas. Básicamente, a través de eso, pues considero que pueden haber mucho más crecimiento y muchas más oportunidades en el área docente. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál de los dos estatutos crees que beneficiaría más a los docentes y por qué? De los dos estatutos, es que como te digo, siento que no hay como uno priorizado porque es que es una balanza de 50-50. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que algún estatuto en específico beneficie más a los docentes, porque siento que es de por parte y parte que da un beneficio y si se pueden tener de ambos, es mucho mejor, más que todo por el crecimiento docente. Perfecto. Bueno, dentro de las preguntas que yo te quería hacer es, en este momento, pues viendo los dos decretos como tal, que tú sabes que, digámoslo así, son bastante antiguos, digámoslo así, en edades como lo que estaba nombrando al principio de la reunión, sí, que eran algo muy enfocado antiguamente a lo que veíamos antiguamente. ¿Tú crees que con este sistema que tenemos de escalafón docente, educación docente, tu educación en Colombia ha mejorado? No te escuché muy bien. Dale, te repito la pregunta. ¿Tú crees que con estos decretos que, digámoslo así, llevan bastante tiempo ya establecidos y aplicados, tú crees que con este escalafón que tenemos actualmente, con las pautas y todo esto que llevamos dentro de los decretos, tú crees que la educación colombiana ha mejorado?
Bueno, pues desde mi punto de vista, no siento que haya mejorado mucho. Siento que pues el tema del escalafón puede, puede extenderse mucho más. Y pues obviamente eso también, en dado caso de que no se rigiera lo antiguo, sino que pues se validara de pronto un nuevo decreto que pues el escalafón fuera totalmente un poquito más alto a lo que tenemos antiguamente, siento que pues podría mejorar también un poco el tema de que, de todo el tema de la docencia más que todo, porque pues el escalafón también hoy en día restringe mucho a algunos docentes veteranos, y digamos que por el momento no hayan alcanzado a tener su pensión a base de su carrera como docente, sino que les ha tocado como buscar alternativas. Entonces, desde mi punto de vista, sí sería como factible de pronto no tener en cuenta tanto los decretos de hoy en día, sino que pues se podrían hacer la validación de de unos nuevos decretos. Ok, como última pregunta, pues ya para finalizar nuestra entrevista, quisiera saber con cuál de los dos decretos te quedarías en tu formación actual. Bueno, eso es una pregunta bastante difícil, pero para mí sería mejor el decreto 1278 por el tema de que está más a la investigación, a la evaluación, las competencias, digamos, de pronto también las distintas habilidades que se pueden presentar. eh, Me gusta más y me siento mucho más identificada con ese decreto. Dale, perfecto. Yo creo que esto sería todo. Muchísimas gracias por estar pues en esta entrevista, contestarnos las preguntas, darnos tu punto de vista desde otro tipo de licenciatura en la cual pues nos ayuda mucho a ver diferentes aspectos de esta linda profesión que es la docencia. Y pues quisiera ver si ahí mi compañera Andrea tiene algunas preguntitas o algo para finalizar. No, pues de mi parte ya solo tenía las dos preguntas que ya se realizaron. De antemano, pues darte gracias, yo pues, por el espacio, por acompañarnos y pues como también por compartirnos tus ideas respecto a tu carrera, que es licenciatura en Ciencias Sociales. Muchísimas gracias y pues de mi parte no sería nada más. Listo, chicos. Para mí fue un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias por la invitación y pues espero que crezcan muchísimo y ya saben. Vale, Muchas igualmente y gracias. espero que nos veamos próximamente. Hasta Ay, luego. hasta Chao. luego. Chao.